decíamos en el balance, hoy Coparmex criticó los embates que tiene el gobierno en contra de mucha gente, del legislativo, de los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hablar sobre este tema tengo en la línea y me da muchísimo gusto a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Querido y admirado José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, qué gusto saludarte. Platícale al auditorio un poco cuál es el contenido y el contexto de este comunicado. Sí, bueno, esto deriva de que el que haya Estado de Derecho en nuestro país es una de los requisitos que ponen empresas que quieren venir a invertir a nuestro país. Y este Estado de Derecho significa, entre otras cosas, que hay una división de poderes y preocupante el que pues esta embestida que hemos visto en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordarás hace un tiempo en donde desde un gobierno estatal se hace una manifestación en contra de los ministros y ministras, inclusive llevan dos ataúdes, uno de la ministra presidente y otro de un ministro de la Suprema Corte, pero no es un hecho aislado, ha habido este ataque al Poder Judicial, vemos como en Veracruz se sometió a proceso penal a una jueza por cumplir un mandato de un tribunal que su trabajo era precisamente cumplir ese mandato y de manera arbitraria la detienen. Por otro lado, vemos en Aguascalientes una ley que impulsan reformas para desaparecer tribunales administrativos. Y hace unos días lo que vimos en Oaxaca, David, en donde violando el debido proceso legislativo y la autonomía se pretendía quitar al Tribunal Administrativo, y desde luego que celebramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido la controversia constitucional contra esta reforma que pretendió disolver al Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca y suspendió los efectos de la misma. Pero vemos cómo esta constante, ¿verdad?, de ataque a la Suprema Corte, al Poder Judicial, y no es nada más por parte del Ejecutivo Federal, sino también de los ejecutivos estatales, y por eso preocupante, porque esto pone en riesgo el Estado de Derecho, que es algo de lo que requerimos, David, precisamente para que haya ese entorno en que lleguen las inversiones que quieren llegar a nuestro país. La verdad es que es preocupante. Yo tengo la visión que desgraciadamente hay quienes pues nos quieren llevar hacia un totalitarismo parecido al de Venezuela, ¿no? Pues de alguna manera cuando no se respeta la división de poderes y desde un poder se quiere mandar lo que ejecutan los otros dos poderes, es cuando se pierde ese contrapeso, ese equilibrio que es importante para que avance la democracia. Es decir, no se trata de que esté concentrado el poder, sino que existan precisamente esos contrapesos y que esto se da desde luego dentro de los mismos poderes, por ejemplo en el legislativo, el que haya las distintas fuerzas políticas que permitan el que no haya, digamos, sin discusión, aprobación de cambios en la Constitución, ¿verdad? Cuando se logra por un solo partido esa mayoría. Eso de tener la mayoría calificada. Calificada, exactamente, ¿no? Entonces se requieren esos contrapesos y eso dentro de un poder, pero también en la actuación de de la división de los tres poderes. Por ejemplo, el Poder Judicial, bueno, su misión en la Suprema Corte es que aquellos decretos del Ejecutivo o las leyes que apruebe el Legislativo, pues no vayan en contra de la Constitución. Si se quiere hacer un cambio, hay que cambiar la Constitución y se requiere esa mayoría calificada, pero si no, lo que rige es lo que dice la Constitución y esa es la misión de los ministros y ministras de la Suprema Corte, y por eso preocupa cuando hay estos ataques que ya se personalizan a los ministros y ministras, estos ataques a las instituciones. Más que ataques parecería persecución, ¿no? Parecería un proceso para amedrentar, para hacer que de una vía extralegal hubiera presión en contra de los jueces, ¿no? Sí, y de alguna manera, pues desde la ciudadanía y desde Coparmex, lo que les hemos dicho a los ministros y ministras de la Corte es que tienen el respaldo de la ciudadanía. Lo que ellos nos han dicho es no nos defiendan a nosotros, defiendan a la institución, y tienen razón. Realmente lo que tenemos que defender son a las instituciones, en este caso a la Suprema Corte, pero también a los tribunales administrativos en Oaxaca, en Aguascalientes, a los jueces que hacen su trabajo, como este caso en Veracruz. En fin, es algo que tenemos que hacer desde la ciudadanía, esta defensa de las instituciones y en este caso del Poder Judicial.
José, es que lo que vimos, por ejemplo, en Oaxaca fue un intento, pues yo diría chavista, de tomar o pasar por encima del Poder Judicial, ¿no? Sí, cuando no se respeta el debido proceso y en pocos minutos se aprueba el disolver un tribunal administrativo para nombrar otro a modo, esto no ayuda a que haya los contrapesos y son muy malas señales hacia el mundo de que en México realmente no hay ese Estado de Derecho y por eso la preocupación. No se trata de que todo el mundo esté de acuerdo, sino que existan distintos puntos de vista y precisamente eso es lo que por ley se requiere, ¿no? Que discutan de tal manera que exista el contrapeso, existan los distintos puntos de vista y eso es lo que nos permita avanzar como país. Ahora bien, hay dos visiones de país que se van a enfrentar en las elecciones, o básicamente dos. Aquella que cree en la visión única, la visión de nosotros ganamos las elecciones, nosotros imponemos, el partido, por llamarlo de alguna manera, totalitario. Y por el otro lado está el grupo de los que dicen vamos a hacer algo que sea un gobierno de coalición. Desde el punto de vista de Coparmex, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, lo que nos parece en Coparmex es que lo que hay que respetar es la ley y en primera instancia la Constitución. Y desde luego reconocemos aquellos partidos o coaliciones que han ganado las elecciones y que ahora lo que exigimos desde la ciudadanía es que gobiernen para todos. Desde luego, el haber ganado una elección por parte de un partido político y sus partidos aliados, pues le da la validación de tener precisamente ese poder ejecutivo, pero también tienen que respetar la Constitución que establece precisamente estos equilibrios de poder. Es decir, no se puede cambiar la Constitución si no hay una mayoría calificada y esta, desde luego, que requiere que haya diálogo, que haya un debido proceso, que haya negociación con las distintas fuerzas políticas. Cuando se trata de imponer nada más por mayoría sin generar el diálogo, pues no se puede realmente construir ese mejor México que todos queremos. Por eso, desde Coparmex damos voz a la ciudadanía que lo que quiere es que haya esa apertura, ese diálogo, esa discusión, esa negociación. Y claro, en estos tiempos electorales, David, pues es tiempo de contrastes, de posturas que permiten precisamente a la ciudadanía pues constatar cuál es la postura de cada candidato, de cada partido, y de acuerdo con eso formar su criterio para emitir su voto, pero sobre todo el respetar que una vez que se gana por un partido político, por un candidato o candidata, pues se debe de respetar ese resultado y desde luego todos esos candidatos electos tienen que respetar las leyes, empezando, insistimos, por la Constitución. ¿Cómo lograr, José, que se oigan todas las voces? Porque parecería que estamos viviendo una grave, muy grave radicalización de la política y esto pues no es lo que le conviene a la mayoría de los mexicanos. Sí, ahí coincidimos, David, estamos convencidos en Coparmex que ante estos grandes desafíos que tenemos en el país, México nos necesita a todos y México nos necesita unidos. Y para esto necesitamos el diálogo, la apertura, el respeto a las opiniones de otros. No se trata de que todos pensemos igual, sino que respetemos que el otro exprese su punto de vista con toda libertad y que a partir de los puntos en común construyamos con las coincidencias en lugar de detenernos en esas diferencias que nada más polarizan. No le beneficia al país el estar polarizados, porque esto nos impide darnos cuenta que todos somos mexicanos y que finalmente tenemos que construir entre todos ese país en donde todos quepamos. Por eso hemos impulsado desde Coparmex, David, este modelo de desarrollo inclusivo que tiene que ser un México en donde todos quepamos, que nos hace falta mucho trabajo y por eso es importante que haya las voces de todos y que a partir del diálogo, atender los puentes, logremos en estas coincidencias construir ese modelo de país para lograr ese mejor México que nos va a llevar décadas construir, no es algo que se construya de un año para otro, de un sexenio para otro. Lo dices yo creo que de una manera muy clara, en que nos va a llevar décadas construir, pero parecería que hoy se enfrentan el pensamiento único contra ese que yo comparto contigo de que usted es un país de 128 millones de habitantes en el cual tenemos que caber todos, absolutamente todos los mexicanos, por más diversos que podamos ser. Sí, y de alguna manera también ser conscientes, David, de que en esos 128 millones de mexicanos,
pues hay 56 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza y por eso Sin tenemos duda. que plantear un modelo diferente en donde podamos integrarlos a todos ellos y que también tengan acceso a ese desarrollo, a esa prosperidad. O sea, no podemos quedarnos nada más con el desarrollo económico, tenemos que impulsar también el desarrollo social para que nadie se quede fuera, y eso solo lo podemos lograr con diálogo, tendiendo puentes, buscando esas coincidencias, David. ¿Cómo lograr que haya ese diálogo, esas coincidencias, cuando pues, el partido hoy hegemónico dice, pues todo se arregla aumentando el salario mínimo, todo se arregla dándole más salario a los trabajadores, cuando pues, no necesariamente es así? Sí, digamos, sí tenemos esa deuda histórica con el salario mínimo y desde Coparmex seguiremos impulsando subir el salario mínimo hasta llegar a Perdón la que te línea interrumpa, ustedes en Coparmex fueron los que iniciaron con este movimiento de Claro. que el salario mínimo alcanzara para cubrir la raya de Coneval de necesidades básicas del ser humano. Es correcto, y empezamos desde el 2016, Sí. ¿te acuerdas que se planteó desindexar el salario mínimo y después subirlo a la línea del bienestar individual? Hoy la meta es llegar a la línea del bienestar familiar y pensamos que podremos lograrlo en el 2026, pero mientras lo que planteamos para los programas sociales es que no sea nada más dar el dinero, sino que ese sea un medio y que el verdadero objetivo sea, David, que salgan de la condición de pobreza los mexicanos que se encuentran y sus familias en esa condición. Lo que es muy lamentable es que hoy hay nietos de los programas sociales de Carlos Salinas de Gortari que no salieron de la pobreza. Que sus abuelos recibieron el programa, sus padres esos programas, o con otros nombres, y que ellos siguen sin salir de la pobreza. Querido José, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, te mando un abrazo con cariño. Un fuerte abrazo para ti, David, y un saludo para toda tu audiencia. Que te vaya muy bien.